Dentro del hangar privado del Aeropuerto Ejecutivo de Miami, la luz del atardecer se filtraba por las altas ventanas, pintando todo de tonos ámbar y cobre. La luz captaba las motas de polvo que flotaban en el aire como nieve dorada, transformando el cavernoso espacio en algo casi sagrado. Pero Delphine McCool no estaba admirando la vista. Empujaba su carrito de mantenimiento por el suelo de hormigón pulido, con las ruedas chirriando al ritmo que había memorizado durante 5 largos años. Su mono azul marino llevaba el logotipo de Caruso Enterprises, cosido con hilo dorado que reflejaba la luz de la tarde. La misma empresa cuyo propietario la miraba como si estuviera hecha de humo. Se detuvo cerca de un estante de herramientas, ajustando los productos de limpieza de su carrito, observando la escena que se desarrollaba a 10 metros de distancia, con el interés distante de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que permanecer invisible te mantenía a salvo. Dante Caruso estaba de pie junto a su Gulfstream G6 como un hombre que no solo era dueño del avión, sino también del aire que llenaba el hangar. A sus 43 años, se movía con una quietud que ponía nerviosa a la gente, el tipo de silencio que precede a las tormentas. Llevaba un traje Brioni, confeccionado a mano en Nápoles, de color carbón oscuro, con sutiles rayas que reflejaban la luz cuando se movía. Sin corbata, el cuello de su camisa negra lo suficientemente abierto como para sugerir que no respondía a ningún código de vestimenta más que al suyo propio. En su mano derecha, un anillo de platino con un sello grabado con el escudo familiar, que la mayoría de la gente no reconocería, pero que algunos temerían, reflejaba la luz. 3 inversores asiáticos lo flanqueaban, con sus trajes de diseño y su energía nerviosa que los delataba como hombres a punto de hacer una apuesta muy grande. Detrás de Dante, casi invisibles en su quietud, había 2 hombres. Rocco, de hombros anchos y cabello gris, con las manos entrelazadas delante de él. Y Enzo, más joven pero igualmente callado, con los ojos constantemente escaneando el hangar. Ninguno de los dos llevaba uniforme. No lo necesitaban. Su presencia lo decía todo. «Caballeros». La voz de Dante era baja, apenas elevada, pero se propagaba por el espacio con la autoridad de alguien que nunca había tenido que gritar para que lo escucharan. Este avión representa precisión, velocidad, discreción. Puso una mano sobre el fuselaje del jet en un gesto casi afectuoso. En 90 minutos estaremos en Atlanta. El acuerdo que cerremos allí remodelará la aviación privada en el sureste. Delphine había escuchado variaciones de este discurso innumerables veces. Había limpiado después de estas reuniones, vaciado cubos de basura que olían a puros caros y whisky añejo, fregado suelos donde las fortunas cambiaban de manos con apretones de manos y gestos de asentimiento. Hoy no debería haber sido diferente, excepto que algo en el aire se sentía cargado, pesado, como el momento antes de que un rayo transforme el cielo. Manejó su carrito con cuidado, tratando de sortear al grupo sin llamar la atención. En 5 años había perfeccionado el arte de ser invisible, pero al pasar, su carrito rozó un cable eléctrico. El ruido metálico resonó en el hangar como un disparo. Dante volvió la cabeza hacia ella, sin prisa, pero con determinación. Sus ojos eran oscuros, casi negros bajo la luz ámbar, y se posaron en ella con el peso del martillo de un juez. No habló de inmediato. El silencio se prolongó, tenso como un cable. «La gente olvida cuál es su lugar», dijo finalmente, con una voz lo suficientemente alta como para que la oyeran los inversores, pero dirigida a ella. «Luego aprenden». Los inversores se movieron incómodos. Uno miró su teléfono con repentina intensidad. Otro carraspeó, pero ninguno habló. En el mundo de Dante Caruso no se interrumpía, no se defendía. Se esperaba a ver qué pasaba a continuación. Delphine apretó las manos sobre el mango del carrito hasta que le dolieron los nudillos. Llevaba 5 años soportando comentarios como ese, 5 años siendo menos que un mueble a sus ojos. La antigua Delphine, la capitana McCool, que inspiraba respeto a 30.000 pies de altura, habría respondido de otra manera. Pero aquella mujer había quedado anclada en el dolor, sepultada bajo una tragedia que aún la perseguía en sus sueños.
Mis disculpas, señor Caruso, dijo, con voz firme como el acero a pesar del fuego que ardía en su pecho. Apenas había dado 3 pasos cuando el caos estalló a sus espaldas. Señor Caruso, Harrison, el piloto personal de Dante, se agarró de repente el estómago y se dobló cerca de las escaleras del avión. Su rostro se quedó sin color mientras tropezaba y se apoyaba en el fuselaje del jet. El sudor perlaba su frente y le costaba respirar. Harrison. Enzo se adelantó al instante, metiendo la mano dentro de su chaqueta antes de que Harrison le hiciera un gesto para que se detuviera. Intoxicación alimentaria, jadeó Harrison, con la voz débil por el dolor. Ese almuerzo de marisco, no puedo, apenas puedo mantenerme en pie y mucho menos volar. El hangar quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Harrison y el zumbido lejano de los aviones en las pistas cercanas. Delfina observó que el rostro de Dante permanecía perfectamente inmóvil, pero algo brilló en sus ojos. No era pánico. Los hombres como Dante Caruso no se asustaban, sino cálculo, frío y rápido. «Consígueme otro piloto», le dijo a Rocco, con el mismo tono de voz, como si se tratara de un pequeño inconveniente y no de una catástrofe. Ahora. Rocco ya había sacado su teléfono y sus dedos se movían por la pantalla con una velocidad sorprendente para unas manos tan grandes. Su voz se volvía más seca con cada llamada. Jenkins está en Orlando. Patterson está en Houston. Rodríguez está... Hizo una pausa y escuchó. De vacaciones. Señor, el piloto disponible más cercano está a 3 horas de distancia. ¿3 horas? Por primera vez algo se resquebrajó en la compostura de Dante. No mucho, solo una pequeña fisura en la fachada de mármol. La reunión es en 90 minutos. Si no estamos allí, el trato se cancela. 2.800 millones, dijo uno de los inversores, con su inglés cuidadoso y acento mandarín. Esa es la cifra que acordamos. Si perdemos esta oportunidad... No terminó la frase. No era necesario. El peso de esa cifra flotaba en el aire como el humo de los puros, que a menudo llenaba el hangar al anochecer, cuando se cerraban todo tipo de acuerdos. Delfín dejó el cubo de la fregona. El sonido resonó en el hangar como una campana, claro y definitivo. «Yo puedo pilotarlo». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que precede a los terremotos. La expresión de Dante pasó de la sorpresa a la evaluación y finalmente se quedó en algo que podría haber sido diversión si no fuera tan fría. «Tú». No llegó a reírse, pero la palabra llevaba consigo una burla como una espada lleva consigo un filo. «La mujer de la limpieza». Empezó a rodearla lentamente, con movimientos deliberados, fijándose en su mono manchado, sus botas de trabajo, la tarjeta de identificación, en la que simplemente ponía «Personal de mantenimiento, McCool D». Los inversores observaban con desconcierto. La mano de Rocco permanecía cerca de su chaqueta. Enzo entrecerró los ojos, evaluando los niveles de amenaza. «Probablemente ni siquiera sabes deletrear Gulfstream», continuó Dante, dirigiéndose ahora a su público, con ese tono particular que utilizan los hombres ricos cuando quieren recordar a todos la jerarquía. «¿Qué te hace pensar que podrías manejar un avión de 70 millones de dólares?» «Puedo pilotar su jet», repitió Delfín, adelantándose hacia el círculo de luz que proyectaban las lámparas del hangar. Su voz no se elevó, no vaciló. «A menos que prefieran perder su trato». Dante apretó la mandíbula, la primera emoción genuina que ella había visto resquebrajando su fachada. Miró su reloj, un Patek Philippe Vintage, que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. Luego a sus inversores y luego de nuevo a Delfín. Cuando sonrió fue la sonrisa de un hombre a punto de disfrutar viendo fracasar a alguien. «¿Sabéis qué?». Se volvió para dirigirse a todos los presentes en el hangar, el personal de tierra, los inversores, sus propios hombres. «Hagamos esto interesante». Se acercó un paso a Delfín, lo suficiente como para que ella pudiera oler su colonia, cara y sutil, mezclada con el ligero aroma a humo de cigarro que se adhería a su ropa. «Si consigues pilotar este jet con éxito,
Quizá te haga una oferta honesta. Hizo una pausa y su sonrisa se amplió ligeramente. Pero ambos sabemos que fracasarás. Y cuando lo hagas, estarás acabada. No solo aquí, sino en todas partes. Nunca volverás a trabajar en otro aeropuerto de este estado. Me encargaré de ello. Algunos miembros del personal de tierra apartaron la mirada. Otros la clavaron en él con incredulidad. Los inversores intercambiaron miradas de incertidumbre, claramente incómodos con el giro que habían tomado los acontecimientos, pero sin atreverse a interferir en el mundo de Dante Caruso. Delfín mantuvo su mirada durante un largo momento. 5 años de silencio que finalmente llegaban a su punto de ruptura. Lentamente, deliberadamente, metió la mano en el bolsillo interior de su mono y sacó una pequeña cartera de cuero, desgastada por los años de uso. De ella sacó una tarjeta que no había mostrado a nadie desde el día en que aceptó este trabajo. Su licencia de piloto de transporte aéreo brillaba bajo las luces del hangar. Válida, válida, con habilitaciones de tipo para múltiples aeronaves, incluido el Gulfstream GC-50. La sonrisa desapareció del rostro de Dante como humo en el viento. Sin esperar su respuesta, Delfín se dirigió hacia la aeronave. Sus botas de trabajo resonaban contra el hormigón, cada paso medido y seguro. Subió las escaleras y entró en la cabina, sus manos encontrando posiciones familiares en los controles que una vez conoció mejor que los latidos de su propio corazón. Detrás de ella, oyó la voz de Rocco, baja y urgente. «Señor, ¿deberíamos detenerla? Esto podría ser...» «No». La voz de Dante cortó como un cuchillo. «Deja que lo intente. Cuando ni siquiera pueda arrancar los motores, todos sabremos a qué atenernos». Pero los dedos de Delfín ya bailaban sobre el panel superior, iniciando la secuencia de arranque con la memoria muscular de 8.000 horas de vuelo. Ya no era la conserje invisible, era la capitana Delfín McCool, y estaba a punto de recordar a todos lo que eso significaba. El primer motor arrancó con un zumbido creciente que se convirtió en un rugido satisfactorio. Luego, el segundo. El sonido llenó el hangar, ahogando todo lo demás, potente e innegable. A través de la ventana de la cabina, vio cómo cambiaba el rostro de Dante. La máscara de confianza se resquebrajó lo suficiente como para mostrar al hombre que había debajo. Alguien que acababa de darse cuenta de que había calculado mal, y en su mundo los errores de cálculo solían ser fatales. Los inversores ya estaban subiendo a bordo, con sus teléfonos en mano, grabándolo todo. Este vuelo lo cambiaría todo. Pero primero tenía que pilotar un avión y humillar a un hombre peligroso. El rugido de los motores llenó la cabina mientras las manos de Delfín se movían por los controles con precisión quirúrgica. Cada interruptor, cada indicador, cada luz indicadora estaba exactamente donde su memoria muscular esperaba que estuviera. A través del parabrisas, podía ver a Dante y a sus inversores subiendo a bordo, con una mezcla de incredulidad y curiosidad en sus rostros. Rocco estaba al pie de la escalera, hablando por teléfono, sin apartar la vista del avión. Pero mientras ajustaba el asiento del piloto y se abrochaba el cinturón, Delfín ya no estaba en Miami. Estaba de vuelta en Afganistán, 5 años atrás, con las montañas del Hindu Kush elevándose como dientes antiguos contra un cielo amanecedor que sangraba rojo y dorado. Phoenix 2, mantén la altitud en Ángeles 30. Su voz había crepitado a través de la radio esa mañana, segura y clara. La capitana Delfín McCool, con el indicativo Phoenix 1, lideraba una misión rutinaria de transporte de personalidades importantes. Su compañero de vuelo, el comandante James Rocket Roberts, se había reído por la radio. «Entendido, Phoenix 1, otro vuelo rutinario para el cuerpo diplomático. Mantente alerta, Rocket. Estas montañas no perdonan la complacencia». Llevaban 3 años volando juntos. James era más que su compañero de vuelo. Era su hermano en todo menos en la sangre. Era el único otro piloto negro de su escuadrón y comprendía el peso que ambos llevaban, la necesidad de ser el doble de buenos para obtener la mitad del reconocimiento. Estaba allí cuando ella hizo historia al convertirse en la mujer negra más joven en alcanzar el rango de comandante de escuadrón.
Estaba a su lado cuando los generales le impusieron las condecoraciones en su uniforme azul marino. El fallo mecánico se produjo sin previo aviso. En un momento, el helicóptero de Rocket volaba en perfecta formación. Al siguiente, el rotor de cola sufrió un fallo catastrófico. Ella observó, impotente, cómo su aeronave caía en espiral hacia el valle, girando como un juguete infantil lanzado por un dios enfadado. Sus últimas palabras aún la perseguían en sus sueños. Phoenix One, dile a mis chicas que las quiero. Delfín, luego, estática. Delfín, la voz aguda de Dante a través de la puerta de la cabina la devolvió al presente. ¿Preparativos previos al vuelo completados? Comenzando procedimientos de rodaje, respondió sin revelar nada con su tono profesional. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras soltaba el freno de mano. Habían pasado 5 años desde que se sentó en una cabina con pasajeros que dependían de ella. 5 años desde que fue responsable de otras vidas además de la suya. Tras la muerte de Rocket, intentó seguir volando. La Fuerza Aérea la exoneró de toda culpa. Los fallos mecánicos ocurrían. El equipo se deterioraba. Nadie la culpaba. Pero cada vez que despegaba, veía su helicóptero girando, oía su voz, sentía el peso aplastante de ser la única superviviente. La culpa la carcomía como el ácido, disolviendo su confianza desde dentro. Luego llegó el segundo golpe. 3 meses después de perder a Rocket, recibió la llamada mientras estaba destinada en la base aérea de MacDill. Su compañero Marcus y su hija Sarah, de 2 años, habían sido atropellados por un conductor ebrio en la Interestatal 75. Habían muerto en el acto, le dijo la patrulla de carreteras de Florida, como si eso lo hiciera más llevadero, como si saber que no habían sufrido pudiera llenar el vacío que su ausencia había dejado en su pecho. 2 pérdidas devastadoras en 3 meses. El universo se había llevado a todos sus seres queridos, a todos los que le importaban, mientras ella permanecía intacta, ilesa, respirando cuando ellos no podían. La culpa del superviviente la aplastó bajo su peso hasta que ya no pudo levantarse. Al día siguiente, presentó su renuncia, alejándose de 8,000 horas de vuelo, de elogios y logros, de la única carrera que siempre había deseado. La Fuerza Aérea intentó disuadirla. Le ofrecieron asesoramiento, licencia, reasignación, pero ella había terminado. Había terminado de ver morir a la gente. Había terminado de ser responsable de vidas cuando no podía proteger a las que más le importaban. Torre, aquí November 73 Alpha, solicitando autorización para rodar hacia la pista 9 derecha, dijo Delfín por la radio, recuperando la jerga profesional como si fuera un idioma olvidado que de repente recordaba. Noviembre 73 Alpha, autorizado para rodar por la pista Lima. Espere antes de la pista 9 derecha. Había encontrado el puesto de conserje en Caruso Enterprises a través de una agencia de trabajo temporal. No le hicieron más comprobaciones que las básicas. No le preguntaron por su pasado. El turno de noche significaba una interacción humana mínima. Podía empujar su carrito por hangares vacíos, estar cerca de los aviones que aún amaba sin tener que pilotarlos. Era penitencia y consuelo envueltos en un mono azul marino. Durante 5 años había sido un fantasma que rondaba la periferia del mundo de la aviación. Había visto a los pilotos prepararse para los vuelos, había escuchado sus historias en las salas de descanso, había estudiado en secreto los nuevos sistemas de aviónica durante sus turnos. Había mantenido sus licencias utilizando sus ahorros, tomando cursos de recertificación en línea, reservando tiempo en el simulador en un centro de entrenamiento a 2 horas de distancia, donde nadie conocía su historia. Era una tortura y una terapia a la vez, mantener sus habilidades a punto para un regreso que nunca pensó que llegaría. Realmente sabes lo que estás haciendo. La voz de Dante llegó a través del intercomunicador, con evidente sorpresa a pesar de su intento de sonar neutral. Delfín no respondió. Estaba demasiado ocupada supervisando los parámetros del motor, comprobando las presiones hidráulicas y verificando las respuestas de los controles de vuelo. El Gulfstream respondía a sus mandos como un pura sangre bien entrenado, potente, ansioso, esperando instrucciones. Por primera vez en 5 años,
Sintió la embriagadora mezcla de responsabilidad y libertad que conllevaba el mando de un avión. Torre November 73 Alpha en espera en la pista 9 derecha, listo para despegar. November 73 Alpha, autorizado para despegar de la pista 9 derecha. Vuele en dirección 090, ascienda y mantenga 5000. Mientras avanzaba los aceleradores, Delfín pensó en la tarjeta de identificación que llevaba en el bolsillo, en la que simplemente ponía personal de mantenimiento. Pensó en las innumerables noches que había pasado fregando los suelos de este hangar, invisible para hombres como Dante Caruso, que habían construido sus imperios partiendo de la premisa de que las personas como ella no importaban. No tenían historias, no poseían talentos que pudieran amenazar sus jerarquías cuidadosamente construidas. Pensó en Rocket, en Marcus y Sarah, en la mujer que solía ser antes de que el dolor la dejara en tierra de forma más eficaz que cualquier fallo mecánico. El Gulfstream aceleró por la pista y en el momento preciso, el momento en el que años de entrenamiento e instinto convergieron en una sola decisión, Delfín tiró de la palanca. El avión se elevó con elegancia hacia el cielo de Florida y durante un momento perfecto, el peso de 5 años desapareció. Ya no era la conserje, ya no era la superviviente afligida, era la capitana Delphine McCool, y estaba exactamente donde debía estar. Detrás de ella, en la cabina, oyó a los inversores hablar animadamente en mandarín, con sus teléfonos en la mano, grabándolo todo. Sabía que ese momento estaba siendo documentado, que su revelación pronto se dispararía más allá del control de cualquiera. Bien, que vean lo que pasa cuando se subestima a alguien por su uniforme, su cargo o el color de su piel. Noviembre 73 Alfa, contacte con salidas en 124.7. Cambiando a salidas 124.7. Noviembre 73 Alfa. Mientras Miami quedaba atrás y el Gulfstream ascendía hasta la altitud de crucero, Delfín sintió algo que no había experimentado en 5 años. Un propósito. No se trataba solo de pilotar el jet de Dante o demostrar que se equivocaba. Se trataba de recuperar las piezas de sí misma que creía perdidas para siempre, enterradas con Rocket en Afganistán y Marcus y Sarah en un cementerio de Florida. El sol de la tarde pintaba las nubes de oro mientras ascendían por encima de los 10,000 pies. En algún lugar allá arriba, entre esas nubes que una vez había llamado hogar, Rocket estaba observando. Marcus y Sarah también. Y por primera vez desde que los perdió, Delphine no sintió que estuviera traicionando su memoria por seguir viva. La estaba honrando al volver a volar de verdad. Por fin. El Gulfstream ascendió hasta los 15,000 pies, y con cada pie de altitud, Delphine sentía que recuperaba más de su antiguo yo. Alargó la mano hacia el panel superior y ajustó la presión y la temperatura de la cabina con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. A través de la puerta reforzada de la cabina, podía oír movimiento en la cabina, pasos, murmullos de voces, ese silencio particular que sugería que alguien estaba reuniendo el valor para entrar. Miami Center, November 73 Alpha, solicitando nivel de vuelo 350. November 73 Alpha, autorizado para nivel de vuelo 350. No se le esperan retrasos. Tiró suavemente de la palanca y el avión de $70 millones respondió como una extensión de su voluntad. La costa de Florida se alejaba bajo ellos. El océano Atlántico se extendía infinitamente hacia el este, pintado de oro por el sol de la tarde. Durante 5 años había visto aviones como este despegar del suelo, con sus luces de navegación parpadeando mientras desaparecían entre las nubes que ya no podía tocar. Ahora estaba de nuevo entre ellos, dueña de esta catedral de aluminio que ascendía hacia el cielo. La puerta de la cabina se abrió. Dante estaba allí, su figura llenando el umbral, su rostro un campo de batalla donde la arrogancia y el asombro libraban una guerra. Ya no llevaba corbata, debía de habérsela aflojado y quitado en la cabina, y el botón superior de su camisa estaba desabrochado. Su perfecta compostura se resquebrajaba como la tierra azotada por la sequía. ¿Cómo? La palabra salió con esfuerzo, como si la hubiera sacado de algún lugar profundo de su pecho
donde el orgullo solía mantener esas preguntas encerradas. Delfín no se dio la vuelta. Sus manos permanecieron firmes en los controles. Sus ojos escaneaban los instrumentos con el patrón practicado que le habían inculcado a través de miles de horas de entrenamiento. Pantalla de vuelo principal, pantalla de navegación, instrumentos del motor, estado de los sistemas. La danza nunca se detenía, ni siquiera durante una conversación. ¿Cómo qué, señor Caruso? ¿Cómo sabe un conserje pilotar un Gulfstream? De la misma manera que los hombres poderosos aprenden a subestimar a la gente, respondió ella, ajustando el rumbo del piloto automático con un sutil giro de una perilla. Practicando. Ella lo oyó acercarse. Podía oler su colonia mezclándose con el aroma distintivo del aire presurizado de la cabina. En el reflejo del parabrisas, lo vio estudiar la cabina, asimilando la complejidad de los controles que ella manipulaba con experta naturalidad. El sistema de gestión de vuelo que mostraba su ruta, el radar meteorológico que indicaba cielos despejados por delante, el sistema anticolisión que rastreaba las aeronaves cercanas. Todo ello fluía por su conciencia como la sangre por las venas. Noviembre 73 Alfa, contacte con el centro de Atlanta en 132.5. Atlanta Center en 132.5, November 73 Alpha. Cambió de frecuencia con una mano mientras ajustaba los parámetros del motor con la otra. Cada movimiento preciso y económico. No eres solo una piloto, dijo Dante, ahora con voz más tranquila, casi respetuosa, el tono de un hombre que reevalúa una situación que creía comprender. La forma en que manejas este avión, tienes entrenamiento militar. Delfín finalmente lo miró. Sus ojos oscuros, que antes ardían con desprecio y crueldad casual, ahora mostraban algo diferente. No era exactamente humildad. Los hombres como Dante Caruso probablemente no poseían esa virtud en particular, sino el reconocimiento incipiente de un error de cálculo catastrófico. Capitán Delfín McCool, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirada, dijo simplemente, y luego volvió a sus instrumentos. 8,000 horas de vuelo, 2,000 en Gulfstream específicamente. He transportado a generales, senadores y dignatarios extranjeros. He aterrizado en tormentas de arena en Irak y tormentas eléctricas sobre el Pacífico. Señaló con un gesto el cielo tranquilo que tenían delante, el vuelo suave, el tiempo perfecto. Esto es un paseo por el parque. Detrás de Dante podía ver a los inversores apretujados contra las ventanas de la cabina, capturándolo todo con sus teléfonos. Uno de ellos estaba claramente retransmitiendo en directo. Reconoció la interfaz, el jurado instantáneo del mundo moderno, presenciando la humillación de Dante Caruso en tiempo real. ¿Por qué? Dante se acercó al asiento del copiloto, pero no se sentó, como si el cuero pudiera quemarle, como si ocupar ese asiento fuera a reconocer su autoridad de una forma que su orgullo aún se resistía a aceptar. ¿Por qué estabas limpiando mis hangares? Por un momento, Delfín consideró contarle lo de Rocket, cómo su helicóptero había caído en picado en aquel valle afgano. Lo de Marcus y Sarah, lo del conductor ebrio que le había arrebatado a su familia en lo que tardó un semáforo en cambiar. El dolor que la había dejado más fuera de combate que cualquier fallo mecánico, cualquier comité de revisión, cualquier lesión física. Pero Dante Caruso no se había ganado esa verdad. No se había ganado el privilegio de comprender su dolor, su supervivencia, sus decisiones. Eso no es asunto tuyo, dijo en su lugar, con voz profesional y distante. Tu asunto es tu reunión en Atlanta, a donde llegaremos en aproximadamente 42 minutos. Activó el radar meteorológico y estudió una línea de tormentas que se formaba al oeste. Sin dudarlo, pulsó el botón de la radio. Atlanta Center, November 7-3, Alpha solicitando desviación a la derecha del rumbo por mal tiempo. November 7-3 Alpha, autorizado según lo solicitado. Avise cuando pueda volver al rumbo. El Gulfstream viró suavemente a la derecha, con la suavidad de la seda, evitando las turbulencias que habrían hecho rebotar a pilotos menos experimentados como dados en una copa. Delfín había leído el tiempo, anticipado la convección
y navegado alrededor de ella con la previsión que le daban años de estudio de los estados del cielo. Dante se agarró al marco de la puerta mientras el avión giraba, aunque la maniobra no tenía nada de violento. Probablemente, el agua de los vasos de la cabina ni siquiera se había agitado. La forma en que volaste desde Miami, dijo, el rodaje, el despegue, fue perfecto. Fue adecuado, corrigió Delfín. La perfección habría sido lograrlo sin una audiencia que grabara cada uno de mis movimientos para las redes sociales. Podía sentir su mirada, el peso de su reevaluación. Durante 5 años había soportado sus miradas despectivas, sus comentarios murmurados, su suposición de que el color de su piel y el uniforme que llevaba definían su valor, sus capacidades, su lugar en su mundo. Ahora la veía de verdad, y la disonancia cognitiva era casi visible en su rostro. El comentario sobre el matrimonio comenzó y luego se detuvo, tragando saliva. Eso quedó grabado. Junto con tu observación sobre la gente que olvida cuál es su lugar, terminó Delfín por él, con tono pragmático. Tus inversores lo tienen todo en video. Imagino que ya es tendencia en las redes sociales. A los algoritmos les encanta este tipo de contenido. Un hombre poderoso humillado por una mujer a la que subestimó. Muy compartible. A través del parabrisas se veía el paisaje de Georgia, un mosaico de verdes y marrones que se extendía hacia el horizonte de Atlanta, difuminado en la distancia. Delfín comenzó la lista de comprobación de descenso, moviendo las manos con la misma precisión que había mostrado en el despegue. Llamó a Atlanta Approach, recibió vectores para la aproximación ILS a la pista 27 y comenzó a configurar el avión para el aterrizaje. Podría hacer desaparecer los problemas, dijo Dante de repente, con una voz en la que se colaba la desesperación como el agua a través de unos cimientos agrietados. Nombres, deudas, futuros. ¿Cuál es tu precio? Era lo primero verdaderamente honesto que le había dicho, despojándose de los eufemismos corporativos para revelar el mundo en el que realmente operaba. Un mundo en el que los problemas no se resolvían en salas de juntas, sino en habitaciones sin cámaras, donde las discusiones se llevaban a cabo en voz baja y las soluciones eran permanentes. Delfín se rió, un sonido tan agudo como el de un cristal rompiéndose. Señor Caruso, me acaba de proponer matrimonio como una broma, como un insulto diseñado para humillarme delante de sus socios comerciales. Lleva 5 años tratándome como si fuera menos que humana. Y ahora, porque puedo pilotar tu jet, porque estoy a punto de costarte dinero y reputación, quieres comprar mi silencio con amenazas disfrazadas de ofertas. Bajó el tren de aterrizaje y el sonido mecánico llenó la cabina con su ritmo tranquilizador. 3 luces verdes lo confirmaron. Tren bajado y bloqueado. El horizonte de Atlanta se hizo más grande y el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson se extendió ante ellos como una invitación de hormigón. Noviembre 73 Alfa, autorizado para aproximación ILS pista 27. Mantenga una velocidad de 7 ceros hasta Hambo. Autorizado ILS 27, manteniendo una velocidad de 7 ceros hasta Hambo. Noviembre 73 Alfa. Dante se puso de pie, con la mano en la manija de la puerta de la cabina, pero no se marchó. Para ser un hombre que había construido un imperio basándose en su capacidad para leer situaciones y personas, sabiendo cuándo presionar y cuándo retirarse, parecía paralizado por la incertidumbre. Vas a destruirme, ¿verdad? Delfín activó el modo de aproximación del piloto automático y observó cómo el avión captaba el localizador y la senda de planeo, iniciando su preciso descenso hacia la pista. Solo entonces se volvió para mirarlo de frente. Señor Caruso, usted se destruyó a sí mismo en el momento en que decidió que el valor de una persona se determinaba por su uniforme, su cargo, las suposiciones que usted hacía sobre quiénes eran y qué podían hacer. Volvió a mirar los instrumentos, con las manos ligeras sobre los controles, lista para tomar el mando si fuera necesario. Solo estoy aterrizando su avión. Mientras el Gulfstream descendía a 2000 pies,
con las luces de la pista brillando como estrellas caídas a la tierra, Dante Caruso finalmente lo entendió. No solo había subestimado a un conserje, había subestimado a la capitana Delphine McCool, y en su mundo, donde la información era moneda de cambio y la reputación era una armadura, ese error le costaría todo. El Gulfstream descendió 1000 pies, con la pista de Atlanta extendiéndose ante ellos como una promesa. Las manos de Delphine permanecieron firmes en la palanca de mando, su respiración controlada, incluso cuando 5 años de emociones reprimidas amenazaban con abrumarla. A través de sus auriculares, la torre de Atlanta les autorizó el aterrizaje, pero ella apenas necesitaba la confirmación. Cada instinto, cada hora de experiencia, ganada con esfuerzo, le decía exactamente dónde se encontraba en el espacio y el tiempo. 500, anunció sin dirigirse a nadie en particular, siguiendo el protocolo a pesar de que volaba sola en la cabina. La voz automatizada del sistema de alerta de proximidad al suelo le repitió. 500. En la cabina, detrás de ella, el silencio había sustituido a la animada charla de los inversores. Podía sentir a Dante aún merodeando cerca de la puerta de la cabina, su presencia como una nube de tormenta a punto de estallar. El peso de lo que estaba a punto de suceder, la inevitable colisión entre su arrogancia y la verdad de ella, llenaba el espacio entre ellos como aire a presión. 100. Su voz se mantuvo firme, profesional, la voz de una mujer que había aterrizado aviones en condiciones mucho peores que una clara tarde en Georgia. 50, 40, 30, 20, 10. Las ruedas principales rozaron la pista con apenas un susurro, el tipo de aterrizaje que los pilotos llaman greaser, en el que los pasajeros a menudo no se dan cuenta de que han tocado tierra hasta que los motores invierten el empuje. Delphine desplegó los inversores de empuje y aplicó los frenos con precisión milimétrica, y el avión de $70 millones respondió a sus órdenes como un bailarín entrenado que sigue los pasos de una pareja familiar. Noviembre 73 Alfa, gire a la derecha en la pista de rodaje Delta, contacte con tierra en 121.9. A la derecha en Delta, tierra en 121.9, noviembre 73 Alfa. Mientras rodaba hacia la terminal privada, Delphine vio que ya se estaban reuniendo furgonetas de los medios de comunicación cerca de la terminal. Alguien había filtrado la retransmisión en directo. Por supuesto que lo habían hecho. En el siglo XXI, la humillación viajaba a la velocidad de la luz y se había vuelto viral incluso antes de que el avión aterrizara. Detuvo el avión en el lugar de estacionamiento designado y revisó la lista de comprobación de apagado con la misma precisión que había mostrado durante todo el vuelo. Motores apagados, sistemas eléctricos conectados a la toma de tierra, freno de estacionamiento puesto. Cada acción era una pequeña despedida de la cabina que nunca pensó que volvería a ver. Dante apareció en la puerta cuando ella se quitó los auriculares. Su rostro había perdido todo color. Su arrogancia anterior sustituida por algo que podría haber sido miedo, no a ella, sino a lo que ella representaba, lo que su competencia significaba para su mundo cuidadosamente construido. Delphine comenzó, luego se detuvo y ella se dio cuenta de que era la primera vez que utilizaba su nombre real. Sobre lo que dije antes, ella se puso de pie, girándose para mirarlo de frente en el estrecho espacio de la cabina. 5 años limpiando sus aviones, 5 años de invisibilidad, 5 años de salario mínimo mientras él construía su imperio a la sombra de negocios legítimos. Todo ello había conducido a este momento. ¿Te refieres a tu propuesta?, preguntó ella manteniendo un tono de voz profesional. ¿La de casarte conmigo si era capaz de pilotar este avión? ¿La diseñada para humillarme delante de tus inversores? No quería decir. Sí, lo querías decir. Pasó junto a él y entró en la cabina donde estaban sentados los inversores, con sus teléfonos aún grabando. Querías decir cada palabra. Pensaste que era seguro burlarte de mí porque creías que era inferior a ti. Solo la mujer de la limpieza, como tan elocuentemente dijiste. Uno de los inversores carraspeó claramente incómodo. Señora McCool, ha sido un vuelo extraordinario, realmente excepcional. Ella le hizo un gesto con la cabeza,
pero mantuvo su atención en Dante. Señor Caruso, para responder formalmente a su propuesta, la rechazo. No necesito casarme con usted ni con nadie más para tener éxito. Ya he logrado más de lo que usted puede imaginar, y lo he hecho por méritos propios. A través de las ventanas de la cabina, podía ver a los periodistas reuniéndose, con sus cámaras enfocadas hacia el avión. La situación se estaba descontrolando, y todos en la cabina lo sabían. Sin embargo, continuó Delfín, metiendo la mano en su mono para sacar su tarjeta de identificación de Caruso Enterprises, acepto su otra oferta, la de ser despedida. Dejó caer la tarjeta sobre el asiento de cuero. Cayó con un suave sonido que, de alguna manera, resultó ensordecedor. Considere esto mi renuncia, con efecto inmediato. No puede simplemente, comenzó Dante. Puedo, y lo hago. Se dirigió hacia la puerta de la cabina, pero se volvió una vez más. Ah, y señor Caruso, mi abogado se pondrá en contacto con usted en relación con el entorno laboral hostil que he soportado durante los últimos 5 años. Tenemos una amplia documentación, incluidos los acontecimientos de hoy, que sus inversores han tenido la amabilidad de grabar. El principal inversor, un hombre mayor con cabello plateado y mirada penetrante, se puso de pie. Señorita McCool, ¿consideraría volar para nuestra empresa? Operamos desde Hong Kong. Nos vendría bien a alguien con sus habilidades y su carácter. El rostro de Dante pasó de pálido a carmesí. No puede robarme a mi piloto durante mi propia reunión de negocios. Acaba de dimitir, señaló el inversor con calma. Y después de lo que hemos presenciado, creo que debemos reconsiderar toda esta fusión. Un hombre que trata así a sus empleados, que comete errores de juicio tan catastróficos sobre las personas que trabajan para él, eso suscita serias dudas sobre su liderazgo y la cultura corporativa. Delfín bajó las escaleras del avión a la tarde de Georgia, donde el aire húmedo la golpeó como una pared después del ambiente controlado de la cabina. Los periodistas se abalanzaron hacia ella con los micrófonos extendidos, las cámaras grabando y las preguntas volando como balas. Capitán McCool, ¿es cierto que trabajaba como conserje? ¿Va a presentar cargos? ¿Qué le ha llevado a revelar su identidad hoy? Levantó la mano para pedir silencio y, sorprendentemente, se lo concedieron. 5 años de ocultación habían llegado a su fin y descubrió que tenía palabras que necesitaba decir. Palabras que se habían acumulado en su pecho como la presión en una cabina sellada. Durante 5 años he limpiado aviones en Caruso Enterprises mientras mantenía en secreto mis certificaciones de piloto. No soy la única persona sobrecualificada que trabaja en puestos por debajo de sus capacidades. Lo hacemos por muchas razones. Traumas, circunstancias, barreras sistémicas, estatus migratorio. Lo que ha ocurrido hoy no debería haber sido necesario para demostrar mi valía. Detrás de ella oyó a Dante salir del avión, tratando de abrirse paso entre la multitud. Sus inversores permanecieron en el jet, con expresiones indescifrables, pero con los teléfonos aún en mano, grabando. El señor Caruso hizo suposiciones sobre mí basándose en mi apariencia, mi trabajo, mi raza y mi género. Esas suposiciones le han salido muy caras. Que esto sirva de lección a todos los que lo están viendo. El talento no siempre viene en los paquetes que esperas. La excelencia no lleva un uniforme que puedas reconocer a simple vista. Un periodista gritó, ¿qué vas a hacer ahora? Por primera vez en 5 años, Delfín sonrió con sinceridad, y la expresión transformó su rostro. Voy a volver a volar, en mis propios términos. Se alejó del avión, de los balbuceantes intentos de Dante Caruso por controlar los daños, de 5 años escondiéndose a plena vista. El sol de la tarde brillaba en su rostro, calentando su piel, que había pasado demasiado tiempo en hangares iluminados con luz fluorescente. En algún lugar por encima de ella, podía oír otro avión ascendiendo hacia el cielo. Pronto, se prometió a sí misma, pronto volvería a estar allí arriba, pero primero tenía que presentar una demanda por entorno laboral hostil y considerar ofertas de trabajo. El mundo de la aviación acababa de recordar que la capitana Delfín McCool existía, y ella tenía la intención de asegurarse de que nunca lo volvieran a olvidar.
A sus espaldas, el imperio cuidadosamente construido por Dante Caruso comenzó su descenso, tan inevitable como la gravedad, tan preciso como había sido su aterrizaje. Ella le había dado la oportunidad de verla como un ser humano, como alguien capaz, como su igual. Él había optado por la burla. Ahora tendría que vivir con las consecuencias, retransmitidas al mundo a 30 fotogramas por segundo. Delphine estaba sentada en su pequeño apartamento de Hialeah, viendo cómo su teléfono se iluminaba como una máquina tragaperras que ganaba un bote tras otro. El café de su taza se había enfriado hacía horas, pero no se atrevía a levantarse del desgastado sofá en el que se había desplomado después de tomar un Uber para volver a casa desde Atlanta. Aún con su mono azul marino puesto, se vio a sí misma en la pantalla de televisión por centésima vez, aterrizando el jet de Dante con una precisión que hizo llorar de admiración a los expertos en aviación. Las noticias de última hora continúan esta noche, anunció la presentadora de la CNN, con una expresión que combinaba gravedad y emoción. El video de la capitana Delphine McCool, que trabajó como conserje durante 5 años antes de revelar que era una condecorada piloto de la Fuerza Aérea, ya ha sido visto más de 50 millones de veces en todo el mundo. Mientras tanto, el imperio empresarial de Dante Caruso parece estar en caída libre. Su teléfono volvió a vibrar. Otra oferta de trabajo, esta vez de NetJets, que le prometía un puesto de capitana senior con un bonus por fichaje que le habría llevado 20 años ganar limpiando suelos. Lo añadió mentalmente a la pila con los demás. La división de jets privados de Delta, FlexJet, incluso una oferta del director ejecutivo de una startup tecnológica que quería su propio piloto personal y no le importaba lo que costara. Cada una más lucrativa que la anterior. Cada una requería una respuesta que no estaba segura de poder dar. El apartamento parecía más pequeño de lo habitual. Las paredes se cerraban sobre ella con el peso de la repentina visibilidad. Durante 5 años había sido invisible y había encontrado un extraño consuelo en ese anonimato, en poder llorar sin testigos, en sobrevivir sin expectativas. Ahora su rostro estaba en todas partes. Su historia era analizada por comentaristas que no sabían nada de las noches que había pasado llorando en los baños del aeropuerto, luchando contra los ataques de pánico provocados por el sonido de los rotores de los helicópteros, luchando contra la culpa que le producía haber sobrevivido cuando otras personas mejores que ella no lo habían hecho. Su ordenador portátil sonó con un correo electrónico de su abogada, Jessica Chen, que había aceptado su caso de forma gratuita después de ver el video. El mensaje era característicamente directo. Delphine, 3 empleados más de Caruso Enterprises han presentado denuncias por discriminación. Estamos preparando una demanda colectiva. Además, el equipo de Dante Caruso se ha puesto en contacto para llegar a un acuerdo. 7 cifras para que esto desaparezca. Llámame. 7 cifras. Dinero suficiente para no volver a trabajar nunca más. Suficiente para desaparecer de verdad esta vez. Quizá comprar una casita en algún lugar tranquilo donde el ruido de los motores de los aviones no le recordara constantemente todo lo que había perdido, encontrado y vuelto a perder. Pero entonces, ¿qué? ¿Otros 5 años escondiéndose, solo que con mejores muebles? Cogió la foto enmarcada que había sobre la mesa de centro, la que miraba todas las noches antes de acostarse. Marcus y Sarah, tomada solo unas semanas antes del accidente. La sonrisa de su hija era pura alegría, con sus manitas extendidas hacia la cámara. Marcus estaba detrás de ella, con los brazos protectores y los ojos llenos de amor por la familia que habían construido juntos. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó a la foto, como hacía casi todas las noches. La respuesta no vino de la fotografía, sino de su teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido con un código de área militar. Capitán McCool, soy la teniente coronel Sarah Mitchell, actualmente al mando del 89 Movimiento o Escuadrón Aéreo. Fui alumna de Rocket en la escuela de vuelo. He oído que ha vuelto a volar. Él estaría orgulloso. Si necesita hablar, aquí me tiene. Delphine se quedó mirando el mensaje hasta que le ardieron los ojos. Rocket estaría orgulloso. ¿De verdad?
¿O le diría que estaba siendo imprudente al volver a un mundo que ya le había quitado tanto? Las noticias habían pasado a mostrar la rueda de prensa de Dante Caruso de hacía una hora. Estaba de pie en un podio, con su aspecto habitualmente impecable desaliñado, la corbata ligeramente torcida, el pelo no tan perfectamente peinado, leyendo unas notas preparadas con la entonación mecánica de alguien a quien sus abogados le habían escrito cada palabra. Lamento profundamente mis palabras y acciones hacia la señora McCool. Reconozco que creé un ambiente de trabajo hostil e hice suposiciones injustificadas basadas en su posición dentro de mi organización. Me tomaré un permiso temporal para reflexionar sobre mi enfoque de liderazgo y recibiré asesoramiento exhaustivo. Apagó la televisión. Su disculpa no significaba nada. Era un control de daños redactado por abogados y expertos en relaciones públicas, pronunciado con toda la sinceridad de un rehén que lee un guión. El verdadero Dante Caruso era aquel que se había burlado de ella durante 5 años, que solo había visto su valor cuando ella tuvo en sus manos su avión de $70 millones. Su teléfono sonó y el identificador de llamadas mostraba a su terapeuta, la doctora Patricia Williams, a quien había estado viendo desde que dejó el ejército. He visto las noticias, dijo la doctora Williams sin preámbulos. ¿Cómo lo estás llevando? No lo sé, admitió Delphine, sorprendiéndose a sí misma con su sinceridad. He vuelto a volar, he volado de verdad, y me ha parecido bien, como volver a casa, pero también aterrador, como si hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante 5 años. Es perfectamente normal. Acabas de dar un gran paso. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? Delphine se acercó a la ventana y contempló el horizonte de Miami. A lo lejos veía aviones despegando del aeropuerto, con sus luces parpadeando mientras se elevaban en el cielo oscurecido. Durante 5 años los había observado desde tierra. Hoy había estado entre ellos. Ahora todo el mundo quiere contratarme, dijo. No porque de repente hayan descubierto mis cualificaciones, sino porque soy famosa. Porque contratarme les hace parecer progresistas y con visión de futuro. Porque soy buena publicidad. ¿Es eso necesariamente malo?, preguntó Dr. Williams. A veces, la puerta se abre por razones equivocadas, pero una vez dentro, puedes demostrar tu valía por las razones correctas. Después de terminar la llamada, Delphine abrió su ordenador portátil y comenzó a investigar cada oferta de trabajo con más detenimiento. No solo el salario y las prestaciones, sino también la cultura de la empresa, su historial de seguridad, el trato que dan a sus empleados y su compromiso con la diversidad más allá de los comunicados de prensa y los hashtags. Si iba a volver a volar, sería en sus propios términos. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto, esta vez de un periodista del Washington Post. Capitán McCool, nos gustaría incluirla en nuestra serie sobre el talento oculto en la fuerza laboral estadounidense. Su historia podría inspirar a otras personas que están subempleadas debido a la discriminación o a las circunstancias. ¿Le interesa? Pensó en todos los demás conserjes, guardias de seguridad y trabajadores del sector de la restauración que había conocido a lo largo de los años. Personas con títulos de ingeniería de sus países de origen que Estados Unidos se negaba a reconocer. Personas que hablaban 5 idiomas, pero que no podían conseguir trabajo debido a su acento. Personas con habilidades y talentos que los prejuicios mantenían ocultos. Quizás esa era la respuesta. No solo volar por ella misma, sino volar como prueba de que el talento existía en todas partes, en cada uniforme, en cada color de piel, en cada acento, en cada lugar al que la sociedad había enseñado a la gente a no mirar. Podría ser visible no por la fama, sino por un propósito. Delphine cogió su teléfono y buscó el número de Jessica Chen. Dile al equipo de Dante que no aceptemos ningún acuerdo con cláusula de confidencialidad, dijo cuando su abogado respondió. Si llega el caso, quiero un juicio público y con ciertas reuniones con las 3 mejores ofertas de trabajo. No las que paguen más, sino las que tengan la mejor cultura. Es hora de que la capitana McCool vuelva a los cielos. Al colgar, sintió algo que no había experimentado en 5 años, ilusión por el mañana.
El trauma no había desaparecido. El dolor por Rocket, Marcus y Sarah nunca se desvanecería por completo. Pero ya no dominaba su futuro. Fuera de su ventana, otro avión se elevaba en el cielo nocturno, con sus luces desapareciendo entre las nubes. Pronto, pensó, pronto volvería a estar allí arriba. Pero esta vez no solo llevaría pasajeros, llevaría las esperanzas de todos aquellos que habían sido ignorados, subestimados y convertidos en invisibles por personas incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios. Dante Caruso estaba de pie en su oficina vacía a las 3 de la madrugada, contemplando las luces de la ciudad de Miami que brillaban abajo a través de los ventanales que antes le habían hecho sentir poderoso. Ahora solo le hacían sentir expuesto, como un espécimen bajo un cristal estudiado por un universo indiferente. La oficina que había sido su reino ahora le parecía una prisión. En la pantalla de su ordenador portátil, el video se reproducía de nuevo. Lo había visto obsesivamente, fotograma a fotograma, tratando de comprender cómo había podido equivocarse tan catastróficamente. Allí estaba Delphine manejando su Gulfstream con una maestría que hacía parecer aficionados a sus pilotos habituales. El aterrizaje en Atlanta era una obra de arte, pura precisión combinada con elegancia. Los comentarios debajo del video eran menos amables con él. Un ejemplo clásico de racismo y sexismo corporativo. Por eso necesitamos diversidad en el liderazgo. Caruso Enterprises va a hundirse y se lo merece. Imagina todo el talento que ha desperdiciado por ser ciego. Su teléfono vibró. Era otra llamada de un miembro de la junta. Dejó que saltara el buzón de voz, añadiéndola a las otras 23 que no había devuelto. La fusión con los inversores de Hong Kong estaba muerta. Se habían retirado a las pocas horas de aterrizar, alegando preocupaciones fundamentales sobre la cultura corporativa y el criterio de liderazgo. 3 clientes importantes ya habían indicado que estaban revisando sus contratos. Su imperio, construido a lo largo de 15 años de ambición despiadada y cuidadoso cultivo, se estaba desmoronando en 15 horas. Pero no eran las pérdidas económicas lo que le mantenía despierto. Era el recuerdo de los ojos de Delphine cuando dejó caer su tarjeta de identificación sobre el asiento de cuero. No estaban enfadados, no eran vengativos, solo decepcionados, como si ella no esperara nada mejor de él y él hubiera cumplido sus expectativas con perfecta precisión. Dante se dirigió a su bar privado. Madera oscura, decantadores de cristal, botellas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se sirvió un whisky y lo dejó intacto. El alcohol no arreglaría esto. Nada lo arreglaría. Pensó en su exmujer, Patricia, que lo había dejado 5 años atrás. «Ya no ves a las personas, Dante», le había dicho durante su última discusión, con una voz más triste que enfadada. «Solo ves activos u obstáculos, piezas en un tablero en el que juegas solo». En aquel momento, él había hecho caso omiso de sus palabras, demasiado centrado en la próxima adquisición, en los resultados del próximo trimestre, en el siguiente movimiento de los juegos que creía estar ganando. Ahora, de pie en su oficina vacía a una hora intempestiva, por fin comprendió lo que ella quería decir. Delphine McCool no había sido una persona para él. Había sido parte del decorado, como los muebles, la moqueta o el sistema de aire acondicionado. Funcional, necesaria, pero no digna de atención, de reflexión, de reconocimiento como ser humano con una historia, habilidades y un valor más allá de empujar un cubo de fregar. Su ordenador portátil sonó con un nuevo correo electrónico. Su asistente, antigua asistente, se corrigió, ya que había dimitido esa misma tarde, le había reenviado el historial de servicio de Delphine, filtrado en Internet por entusiastas de la aviación militar que habían reconocido su nombre y su indicativo. Leyó sus elogios, sus logros, las brillantes recomendaciones de generales y diplomáticos. Se le había confiado la vida de las personas más poderosas del país. Había volado en zonas de combate donde un solo error significaba la muerte. Se había ganado el respeto a 30.000 pies de altura, mientras él le decía que no sabía deletrear Gulfstream. La vergüenza era física, le quemaba el pecho como ácido.
Había construido su éxito afirmando que sabía reconocer el talento, tomando decisiones inteligentes sobre las personas y las oportunidades. Sin embargo, había tenido a una de las mejores pilotos del país fregando sus suelos durante 5 años y nunca se había dado cuenta. Nunca se había preguntado, nunca se había planteado mirar más allá de su uniforme. ¿Qué decía eso de su criterio? ¿Qué decía eso de él como ser humano? Dante abrió la base de datos de empleados de su empresa y la miró con nuevos ojos. ¿Cuántas otras Delfins había? ¿A cuántas personas había contratado para trabajos con salario mínimo sin preguntarse nunca por sus historias, sus capacidades, sus sueños aplazados o destruidos? El conserje que siempre trabajaba por las noches tenía familia. La guardia de seguridad que hablaba con acento, ¿qué había hecho antes de venir a Estados Unidos? El equipo de mantenimiento que mantenía su flota en funcionamiento, ¿cómo se llamaban? ¿Cuáles eran sus historias, sus esperanzas? No lo sabía. Nunca les había preguntado. Para él eran invisibles, solo existían para desempeñar funciones en su imperio. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su madre, que llamaba desde su comunidad de jubilados en Sarasota. Casi no contestó, pero ella seguiría llamando hasta que lo hiciera. Siempre lo hacía. Dante Anthony Caruso, dijo ella, utilizando su nombre completo, como solía hacer cuando él era un niño problemático. Acabo de ver las noticias. ¿Cómo has podido? Mamá, esa pobre mujer llevaba 5 años trabajando para ti y nunca viste su valía. Su voz se quebró por la decepción, lo que le dolió más que la ira. No te crié para que fueras este tipo de hombre. Lo sé. Tu padre estaría avergonzado. Esas palabras le dolieron más que cualquier titular, cualquier caída de la bolsa, cualquier pérdida empresarial. Su padre, que había empezado de la nada y había construido algo gracias al respeto que sentía por cada una de las personas que empleaba, que le había enseñado que el poder conllevaba responsabilidad, no privilegios. Empezó ese negocio respetando a todos los trabajadores, desde los pilotos hasta los que limpiaban los aviones. Continuó su madre. ¿Cuándo lo olvidaste? ¿Cuándo te convertiste en el tipo de hombre que trata a las personas como si fueran muebles? Después de colgar, Dante se sentó en su sillón de cuero, importado de Italia, que costaba más que el coche de la mayoría de la gente y estaba diseñado a medida para su complexión. Todo en su oficina estaba diseñado para proyectar poder, éxito y superioridad. Pero, ¿de qué servía todo eso si había perdido su humanidad básica en el proceso? Pensó en las últimas palabras que le había dicho Delfín. El talento no siempre viene en los paquetes que esperas. No solo se refería a las habilidades de aviación, se refería al valor humano, al peligro de las suposiciones, a la ceguera que acompaña al privilegio y al poder sin el freno de la empatía. Dante abrió un nuevo correo electrónico y comenzó a escribir. No era la disculpa cuidadosamente redactada que había escrito su equipo de relaciones públicas, sino algo real, algo que realmente pudiera importar, aunque no pudiera reparar el daño causado. Una carta a su junta directiva. Admitiendo sus fracasos, no solo con Delfín, sino con la cultura corporativa que había creado. Anunciando que dimitiría como director ejecutivo en activo, conservando solo una participación minoritaria. El dinero de sus acciones vendidas se destinaría a crear un fondo de becas para pilotos y trabajadores de la aviación infrarrepresentados. No arreglaría lo que había hecho. No desharía 5 años de tratar a Delphine McCool como si fuera menos que humana, de crear un entorno en el que se desperdiciaba el talento y se juzgaba a las personas por sus presiones en lugar de por sus habilidades. Pero tal vez era un comienzo. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Miami, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Dante observó cómo un avión despegaba del aeropuerto en la distancia. Se preguntó si Delphine estaría volando de nuevo, pilotando otro avión con la habilidad y la elegancia que él había sido demasiado ciego para ver. Ella había hablado de traumas, de pérdidas, de esconderse de algo que la había destrozado. Sin embargo, había encontrado el valor para dar un paso adelante cuando era necesario,
para recuperarse a sí misma, aún sabiendo el precio que tendría que pagar. Él había tenido todas las ventajas en la vida, todas las oportunidades. ¿Y qué había hecho con ellas? Había construido muros de arrogancia tan altos que no podía ver a las personas que estaban al otro lado, las que realmente hacían funcionar su imperio. Dante envió el correo electrónico a la junta directiva y luego comenzó a empacar su oficina. El whisky permaneció intacto en la barra. El sillón de cuero sería para quien lo reemplazara. La vista desde las ventanas inspiraría la ambición de otra persona. En cuanto a él, necesitaba aprender a ver a las personas de nuevo. Verlas de verdad. Era una lección que Delphine McCool le había enseñado a 35,000 pies de altura. Una lección que le había costado todo aprender. Pero tal vez, pensó mientras colocaba la foto de su padre en una caja, algunas lecciones valían la pena, incluso si pagabas por ellas con todo lo que creías que definía tu valor. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana, 2 semanas después del aterrizaje que lo cambió todo. Delphine estaba en medio de una entrevista por Zoom con Emirates Airlines cuando su teléfono personal se iluminó con un número que se sabía de memoria, la línea ejecutiva de Caruso Enterprises. Se excusó de la entrevista y se quedó mirando el teléfono mientras sonaba. Al cuarto tono, respondió, McCool. La voz no era la del asistente de Dante, ni la de Rocco, ni la de nadie que ella esperara. Era la del propio Dante, y no se parecía en nada al operador arrogante que había conocido durante 5 años. Soy Dante Caruso. Por favor, no cuelgues. Delphine se acercó a la ventana y observó el tráfico matutino que se extendía bajo sus pies. Tienes 2 minutos. Te llamo para ofrecerte un puesto, capitana senior, con todas las prestaciones, rutas a elegir y un salario acorde con tus cualificaciones. Hizo una pausa y ella le oyó respirar. Y una disculpa pública formal por mi parte, en el foro que tú elijas. El silencio se prolongó entre ellos. Delphine podía oírle respirar, esperando. El antiguo Dante habría llenado el silencio con más palabras, más persuasión, más intentos de controlar la conversación. Esa moderación era nueva. Me te está ofreciendo un trabajo en la empresa en la que me humilló, dijo ella finalmente, donde usted y su organización me trataron como a un ser inferior durante 5 años. ¿Por qué iba a considerarlo siquiera? Porque me equivoqué. Las palabras salieron crudas, sin pulir, sin el cálculo habitual detrás de ellas. Porque he pasado 2 semanas examinando todas las suposiciones que he hecho sobre las personas y he descubierto que todas eran erróneas. Porque mi padre construyó esa empresa con respeto por todos los trabajadores y yo corrompí su legado. Quiero arreglar eso, pero necesito ayuda, tu ayuda. Delphine se sentó en su sofá, en el mismo lugar donde se había visto a sí misma convertirse en famosa. ¿Necesitas mi ayuda para salvar la reputación de tu empresa? No. Su respuesta fue inmediata. Mi reputación es irrecuperable y lo he aceptado. Ya he anunciado mi dimisión como director ejecutivo en funciones, que se hará efectiva en cuanto encontremos un sustituto. Pero la empresa da trabajo a 300 personas que no han tenido nada que ver con mis fracasos. Se merecen un mejor liderazgo. Y tú te mereces la oportunidad de volar con el respeto que deberías haber tenido desde el primer día. A través de la pantalla de su ordenador portátil, podía ver al entrevistador de Emirates esperando pacientemente. Un puesto con ellos significaría trasladarse a Dubái, dejarlo todo atrás y empezar de cero. Una parte de ella deseaba ese cambio radical, esa distancia de todo lo que había sucedido. He liquidado mi participación personal en la empresa, continuó Dante. 20 millones se destinarán a una fundación para profesionales de la aviación infrarrepresentados. La Junta ha acordado una reestructuración completa de nuestra cultura corporativa, con un consultor externo en diversidad que supervisará los cambios. No seré tu jefe. Ni siquiera estaré en el edificio la mayoría de los días. ¿Qué te hace pensar que los demás empleados me aceptarían? Preguntó Delphine. Se rieron cuando te burlaste de mí. Me vieron limpiar sus oficinas durante 5 años sin verme. Algunos sí, es cierto, y varios ya han dimitido avergonzados.
Su voz era firme, objetiva. Otros se han puesto en contacto con la Junta para expresar su apoyo hacia ti y compartir sus propias experiencias con la cultura tóxica que yo creé. María, de contabilidad, nos dijo que tiene un máster de la Universidad de La Habana. Tom, de seguridad, era jefe de policía en Detroit antes de que su departamento fuera desmantelado. Gente a la que nunca me molesté en conocer. Delfín cerró los ojos. Pensó en María, que siempre le sonreía cuando se cruzaban en los pasillos, que una vez compartió su almuerzo con ella cuando Delfín se había olvidado el suyo. Pensó en Tom, que le abría las puertas y la trataba como a un ser humano cuando los demás apenas reconocían su existencia. Buena gente, atrapada en la misma jaula invisible en la que ella había estado. El nuevo director general, cuando lo contratemos, rendirá cuentas ante una junta que ha sido reestructurada, dijo Dante. Ahora cuenta con un 40% de miembros diversos, entre ellos la capitana Sarah Mitchell, de la Fuerza Aérea. Ella habló muy bien de ti. Dijo que eras la mejor piloto que había conocido nunca. Sarah Mitchell, alumna de Rocket. Los hilos de su pasado y su futuro se entrelazaban de formas que ella no había previsto. Necesito tiempo para pensar, dijo Delfín. Por supuesto, tómate todo el tiempo que... Tengo condiciones. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, mientras su mente barajaba las posibilidades. Primero, quiero tener autoridad para contratar a todos los pilotos. Segundo, quiero un mandato para reclutar a personas de comunidades infrarrepresentadas, con un presupuesto real que lo respalde. Tercero, la fundación que estás creando. Quiero un puesto en su junta directiva. Hecho. Todo. No he terminado. Su voz se endureció. Quiero una investigación formal sobre las prácticas discriminatorias, no solo por tu parte, sino en toda la empresa. Cualquiera que sea declarado culpable de acoso o discriminación se va, sin indemnizaciones millonarias, sin dimisiones discretas, con indemnizaciones por despido. De acuerdo. Y lo quiero todo por escrito, revisado por mi abogado antes de siquiera considerar reunirme con usted. Haré que el departamento legal lo redacte hoy mismo. Delfín volvió a su ordenador portátil, donde el entrevistador de Emirates seguía esperando. Tengo que irme. Envié los documentos a mi abogada, Jessica Chen. Señora McCool, Delfín, espere. La voz de Dante se quebró ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que has cambiado más que mi empresa. Me has cambiado a mí. Me has obligado a ver en qué me había convertido. Y no me gustó lo que vi. Prometer un cambio es fácil, señor Caruso. Vivirlo es más difícil. Lo sé. Por eso necesito a gente como usted que me haga rendir cuentas. Después de colgar, Delfín se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. La parte racional de su cerebro le gritaba que era un error. Volver a Caruso Enterprises significaría enfrentarse a los fantasmas de 5 años de humillación. Significaría trabajar en los mismos hangares donde había sido invisible, pilotar los mismos aviones que había limpiado. Pero también significaría algo más. Significaría recuperar esos espacios en sus propios términos. Significaría abrir puertas a otras personas que habían sido excluidas. Significaría convertir su dolor en un propósito, su supervivencia en un camino que otros pudieran seguir. Volvió a su ordenador portátil y se disculpó con el entrevistador de Emirates por la interrupción. Mientras seguía respondiendo a sus preguntas sobre su experiencia y sus cualificaciones, su mente ya estaba en otra parte, imaginando un futuro diferente. Uno en el que entraba en Caruso Enterprises no como conserje ni siquiera como piloto, sino como líder, donde podía mirar a Dante Caruso a los ojos como igual, o quizás incluso como alguien a quien él tendría que admirar. La entrevista terminó con Emirates ofreciéndole el puesto en el acto. Ella pidió una semana para decidir, sabiendo que en realidad estaba pidiendo tiempo para decidir entre huir o mantenerse firme. Esa noche, llamó al Dr. Williams y habló durante 2 horas sobre el perdón, no para Dante, sino para ella misma, sobre si volver al lugar de su humillación era una muestra de fortaleza o un castigo para sí misma.
sobre si estaba preparada para ser el símbolo y la líder que los demás necesitaban que fuera. ¿Qué haría la capitana McCool?, preguntó el Dr. Williams. No la conserje que se escondió durante 5 años, sino la condecorada piloto que voló a zonas de combate. La mujer que inspiraba respeto a 30,000 pies de altura. Delphine supo la respuesta de inmediato. La capitana McCool aceptaría la misión, por peligrosa que fuera, si eso significaba proteger a los demás y cumplir el objetivo. La pregunta era si estaba preparada para volver a ser la capitana McCool por completo, sin esconderse detrás de ningún uniforme, excepto sus propias alas. La reunión se fijó en terreno neutral, una tranquila cafetería en Coral Gables, lejos tanto de Caruso Enterprises como de los focos que habían seguido a Delphine durante 3 semanas. Llegó temprano y eligió una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. Los viejos hábitos del entrenamiento militar eran difíciles de perder. Conoce siempre las salidas. Controla siempre tu posición. Dante entró 5 minutos antes de la hora prevista y Delphine apenas lo reconoció. Había desaparecido el peinado perfecto, el traje de Brioni, la armadura del poder y los privilegios. Llevaba unos sencillos pantalones caqui y un polo, y se comportaba con algo que ella nunca había visto antes en él: humildad. Humildad real, no la que a veces fingían los hombres poderosos cuando querían algo. Se detuvo junto a su mesa y esperó. ¿Puedo sentarme? Ella asintió con la cabeza, estudiándolo mientras él apartaba la silla. Las ojeras bajo sus ojos sugerían noches de insomnio. Sus manos temblaban ligeramente al colocarlas sobre la mesa. No era el mismo hombre que había gobernado su hangar como un rey 3 semanas antes. Gracias por aceptar reunirse conmigo, comenzó. Estoy aquí para hablar de negocios, señor Caruso. Nada más. Por supuesto. Sacó una carpeta llena de documentos. Todo lo que pidió está aquí. Autoridad para contratar, mandato de reclutamiento, puesto en la junta directiva de la fundación. La investigación sobre prácticas discriminatorias ya ha comenzado. Hasta ahora se ha despedido a 7 empleados. Delphine revisó los documentos mientras Dante permanecía en silencio. Su abogado ya los había examinado, pero ella quería verlos por sí misma para comprender el alcance total de lo que se le ofrecía. Todo lo que había exigido estaba allí, y más. Un salario que hacía que la oferta de Emirates pareciera modesta. Un presupuesto para desarrollar un programa de diversidad. Incluso una cláusula para que ella eligiera su propio equipo. Es muy completo, dijo finalmente. Es necesario. Hizo una pausa y añadió. La empresa necesita un cambio fundamental, no arreglos cosméticos. Se detuvo, como si estuviera luchando con algo, y luego continuó. He estado viendo a un terapeuta, el Dr. James Crawford. Se especializa en ejecutivos corporativos que han perdido el rumbo. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. En la primera sesión, me pidió que nombrara a 5 conserjes de mis edificios. No pude nombrar a ninguno. Ni una sola persona en 5 años. Delphine dejó los papeles sobre la mesa. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber que esto no es una actuación. El hombre que se burló de ti, que no supo ver tu valía, estoy intentando matarlo. Pero es más difícil de lo que pensaba. 20 años creyendo que el éxito significaba superioridad no desaparecen de la noche a la mañana. Un camarero apareció con el café. Delphine se dio cuenta de que Dante esperaba a que ella pidiera primero. Otro pequeño cambio en el hombre que siempre había dado por sentado que él era lo primero en todas las situaciones. He estado hablando con los otros empleados que mencionaste, dijo Delphine. María, Tom, los demás. Son escépticos sobre estos cambios. Ya han oído promesas antes. Deberían ser escépticos. No les di ninguna razón para confiar en mí. Dante miró fijamente su café sin tocar. Mi exmujer llamó después de ver las noticias. Dijo que no le sorprendía. Dijo que llevaba años preparando este momento, tratando a las personas como piezas de ajedrez en lugar de como seres humanos. ¿Y crees que contratarme soluciona eso? No. Su respuesta fue inmediata. Contratarte es solo el principio. Tendrás autoridad real para hacer cambios. El nuevo director general, cuando lo encontremos, responderá ante una junta en la que tú estarás incluida.
Tu voz no solo se escuchará, sino que será decisiva. Delfín pensó en las últimas 3 semanas. Las ofertas de trabajo, las entrevistas, las infinitas posibilidades. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, pero huir le parecía demasiado parecido a esos 5 años escondiéndose, solo que con un uniforme diferente. Tengo condiciones adicionales, dijo. Dante sacó un bolígrafo. Te escucho. Primero, quiero a Marcus Roberts. Es un piloto negro con 15 años de experiencia, al que han pasado por alto repetidamente para ascenderlo en la división privada de Delta. Lo quiero como mi adjunto. Hecho. Segundo, el hangar donde me humillaste, quiero que se convierta en un centro de formación para el programa de diversidad. Todos los nuevos empleados aprenderán en el espacio donde murió la antigua cultura. La mano de Dante se detuvo por un momento y luego lo anotó. Apropiado. Tercero, Delfín se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en él. Tú y yo nunca seremos amigos. Esta es solo una relación profesional. Me has causado demasiado dolor como para que pueda hacer otra cosa. Lo entiendo. ¿De verdad? Mantuvo la voz tranquila, pero dejó entrever su dureza. Porque en tu mundo todo es transaccional. ¿Crees que con suficiente dinero, suficientes disculpas y suficientes cambios se equilibrará la balanza? Pero hay cosas que no se pueden comprar. Los 5 años que pasé escondiéndome, la dignidad que me arrebataste, las suposiciones que hiciste sobre mi valía basándote en mi uniforme y el color de mi piel. Eso es permanente. Dante dejó el bolígrafo. Por primera vez desde que lo conocía, sus ojos mostraban una vulnerabilidad genuina, sin cálculo ni defensa. Tienes razón. Sigo pensando en términos de acuerdos y negociaciones. Incluso ahora, tratando de reparar el daño, sigo siendo esa persona. Quizás siempre seré esa persona. Quizás, dijo Delfín, pero la empresa no tiene por qué serlo. Por eso estoy considerando esto. Pensó en el mensaje del capitán Mitchell, en los pilotos de color que veían cómo se desarrollaba su historia, en María y Tom, y en todo el talento invisible que esperaba a que alguien los viera, a que les diera una oportunidad. No se trataba de perdonar a Dante Caruso, se trataba de algo más grande. Aceptaré el puesto, dijo finalmente, pero no lo hago por ti, lo hago por todos los que han sido ignorados, subestimados y menospreciados. Por cada conserje con un título universitario, cada guardia de seguridad con una historia, cada persona cuyo talento está oculto por las suposiciones y los prejuicios de otros. Dante asintió lentamente. Lo sé. Empiezo el lunes, con plena autoridad, tal y como se describe en estos documentos. Marcus Roberts vendrá conmigo. La investigación continuará independientemente de a quién implique. Y esa propuesta de matrimonio que me hiciste en broma, quiero que conste como acoso laboral, no para emprender acciones legales, sino con fines formativos. Todos los nuevos ejecutivos escucharán esa historia como ejemplo de cómo no se debe tratar a los empleados. Dante se sonrojó, pero asintió. Debería documentarse. Todo. Cuando se dio la vuelta para marcharse, él volvió a hablar. Capitán McCool. Ella se detuvo. Por si le sirve de algo, es usted la mejor piloto que he visto nunca. La forma en que voló aquel día fue arte. Ella lo miró con expresión indescifrable. Lo sé, señor Caruso. Esa es la diferencia entre nosotros. Nunca he necesitado que me dijera cuál es mi valía. Siempre lo supe. Lo que necesitaba era que dejara de interponerse en mi camino para demostrarlo. Mientras caminaba hacia su coche, Delfín sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Regresaba a Caruso Enterprises, pero no como la conserje oculta, ni siquiera como piloto. Regresaba como líder, como impulsora del cambio, como alguien capaz de transformar la cultura que había intentado menospreciarla. El lunes comenzaría un nuevo capítulo. No un revés, sino una reivindicación. La capitana Delphine McCool tomaba el control y esta vez todo el mundo la vería llegar. 6 meses después, Delphine estaba de pie en el hangar transformado del Aeropuerto Ejecutivo de Miami,
observando a su primera promoción de reclutas del programa de diversidad realizar sus comprobaciones previas al vuelo. El espacio que una vez había sido testigo de su humillación ahora resonaba con las voces de 20 aspirantes a pilotos con antecedentes tan variados como sus sueños. Marcus Roberts, su adjunto, un hombre alto con las sienes canosas y 15 años de experiencia que Delta se había negado a reconocer, guiaba a una joven haitiano-estadounidense a través de los procedimientos de la cabina de pilotaje de un Cessna 172. Su paciencia era evidente en cada instrucción, y su voz transmitía el peso de alguien que había esperado demasiado tiempo su propia oportunidad. Capitán McCool, la reunión de la junta directiva comienza en 15 minutos, le recordó su asistente Sandra. Sandra había sido una de las miembros del personal de tierra que había presenciado aquel fatídico día, y había sido la primera en ofrecerse voluntaria para el equipo de Delfín. «Diles que estaré allí en 10 minutos», dijo Delfín. «Quiero ver a Keisha completar su primer rodaje en solitario». El hangar había sido completamente renovado. Donde antes había cubos de fregona, ahora los simuladores de vuelo zumbaban con actividad. Las paredes mostraban fotos de pioneros de la aviación: Bessie Coleman, Eugene Bullard, los Tuskegee Airmen, personas cuya excelencia había perseverado a pesar de obstáculos que habrían quebrado espíritus menos fuertes. En el centro, una placa decía: «La excelencia no tiene uniforme. El Centro de Formación Delfín McCool». Dante había insistido en el nombre a pesar de sus objeciones. Fue una de las pocas batallas que le dejó ganar. Cuando Kesha completó con éxito su rodaje y detuvo el Cessna a la perfección, los demás alumnos estallaron en aplausos. Delfín sintió cómo el orgullo le calentaba el pecho, no solo por Kesha, sino por todos ellos, por el futuro que representaban. Se dirigió a la sala de conferencias ejecutiva, la misma sala en la que una vez había vaciado cubos de basura. Ahora su placa con su nombre estaba sobre la mesa. Capitana Delfín McCool, piloto jefe y directora de iniciativas de diversidad. La nueva directora general, Patricia Yamamoto, una antigua piloto de la Marina, con fama de liderazgo transformador y tolerancia cero con la discriminación, asintió con la cabeza cuando Delfín entró. Justo a tiempo, Dante acaba de llamar desde Seattle. En la pantalla de video, Dante le apareció desde su nueva oficina en una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de la fuerza laboral. Tras dejar Caruso Enterprises, se había mudado al otro lado del país, poniendo distancia física entre él y su antigua vida. Parecía más saludable que nunca. Las líneas de estrés se habían suavizado y su expresión impasible había sido sustituida por otra más genuina. «Buenos días, Capitán McCool», dijo formalmente. Habían mantenido una relación profesional, hablando solo durante las reuniones de la junta directiva y las comunicaciones oficiales. «Señor Caruso», saludó ella con un gesto de asentimiento. Patricia dirigió la reunión, revisando los informes trimestrales. La transformación de Caruso Enterprises había sido dolorosa, pero necesaria. Habían perdido algunos clientes antiguos que no pudieron adaptarse a los cambios culturales, pero ganaron otros nuevos atraídos por su compromiso con la diversidad y la excelencia. La empresa era más ágil, pero más fuerte, y su reputación se había reconstruido sobre valores reales en lugar de un prestigio vacío. «El programa de diversidad ha superado todas las previsiones», anunció Patricia. «Los reclutas del Capitán McCool tienen una tasa de finalización del 92%, y 3 de ellos ya han sido contratados por importantes compañías aéreas. Se nos considera un modelo para el sector». Delfín sintió una calidez en el pecho. Cada historia de éxito justificaba no solo su programa, sino también su decisión de quedarse y luchar en lugar de huir. «Dante, tu fundación ha aprobado la financiación de 10 becas más», continuó Patricia. «¿Algún comentario?» Dante carraspeó. «Solo que la junta de la fundación, en particular el Capitán McCool, merece todo el mérito por el proceso de selección. Estamos encontrando talentos excepcionales que los canales tradicionales pasaron por alto durante años». Después de la reunión, Delfín regresó al hangar y se encontró con una celebración en marcha.
Kesha había aprobado su primer vuelo en solitario, y las lágrimas de alegría le corrían por el rostro, mientras sus compañeros la rodeaban con felicitaciones y abrazos. María, de contabilidad, también estaba allí, ya que se había matriculado en clases nocturnas para convertir sus credenciales cubanas a los estándares estadounidenses. Le faltaban 3 meses para añadir piloto comercial a su currículum. Tom, el antiguo jefe de policía, ahora era el coordinador de seguridad y logística del programa, y su experiencia era inestimable para gestionar la compleja operación. «Capitán McCool», exclamó Keisha, que aún rebosaba de alegría por su logro. «Lo conseguí. He volado sola». «Has hecho más que eso», le dijo Delfín, poniéndole una mano en el hombro. «Has demostrado que el talento existe en todas partes, esperando una oportunidad. Has demostrado que las limitaciones de ayer no definen las posibilidades de mañana». Su teléfono vibró con un mensaje de Dante. Lo leyó mientras Keisha se reunía con sus compañeros de clase para celebrar. Vi el video del vuelo en solitario de Keisha en las redes sociales del programa. Un trabajo extraordinario. La chica que reclutaste en la tienda de comestibles. Cajera con un título en Ingeniería Aeroespacial de Haití, respondió Delfín. Solo necesitaba que alguien viera más allá del uniforme. Aparecieron 3 puntos, indicando que estaba escribiendo, luego se detuvo y volvió a empezar. Finalmente, ahora lo veo, lo que me perdí durante tantos años. Gracias por enseñarme a mirar. Delfín no respondió. Algunas conversaciones era mejor dejarlas incompletas. Algunos puentes era mejor dejarlos parcialmente construidos. Su relación nunca sería una amistad, pero había evolucionado hasta convertirse en algo funcional. Un respeto mutuo, nacido de un crecimiento doloroso, mantenido por límites cuidadosos. Esa tarde, Delfín se quedó de pie en la pista mientras se ponía el sol, la misma luz dorada que había iluminado su humillación y que ahora bendecía su triunfo. Un Gulfstream G150, no el original de Dante, sino uno que pertenecía al programa, estaba listo para el vuelo de entrenamiento del día siguiente. Llevaría a Marcus y a 3 estudiantes avanzados, mostrándoles las complejidades de la aviación a reacción. Pensó en Rocket, en Marcus y Sarah, en los 5 años que había pasado escondiéndose de sí misma y del mundo. El dolor no había desaparecido. Nunca lo haría. El dolor no funcionaba así, pero se había transformado en algo útil, algo que le daba un propósito a su dolor. Cada estudiante que pasaba por su programa llevaba consigo una parte de su historia, la prueba de que la excelencia podía surgir de cualquier lugar, que las suposiciones eran peligrosas, que el talento no siempre llegaba en los paquetes esperados. Sandra se acercó con el programa del día siguiente. Tienes el vuelo de entrenamiento por la mañana, almuerzo con el Consejo de Diversidad en la Aviación y la senadora Harrison quiere discutir la financiación federal para programas como el nuestro. La senadora que pidió audiencias en el Congreso sobre la discriminación en el lugar de trabajo después de que se publicara mi historia. La misma, dice que has inspirado la legislación. Delfín asintió y aceptó el programa. Su vida se había vuelto más plena de lo que jamás había imaginado durante aquellas largas noches, empujando un cubo con una fregona, invisible para todos los que la rodeaban. Volvía a volar, pero, más que eso, estaba elevando a otros con ella. Mientras caminaba hacia su coche, que ya no era un viejo sedán, sino un modesto todoterreno adecuado para transportar equipo y estudiantes, sonó su teléfono. Era la teniente coronel Sarah Mitchell, que llamaba desde Washington. Delfín, quería decirte que vamos a bautizar las nuevas instalaciones de entrenamiento de MacDill con el nombre de Rocket, el Centro James Roberts para la Excelencia en la Aviación. La inauguración será el mes que viene. ¿Quieres dar un discurso? Allí estaré, prometió Delfín, con la garganta apretada por la emoción. Después de la llamada, se quedó sentada en su coche un momento, mirando hacia el hangar. A través de las ventanas, podía ver a sus alumnos todavía celebrando, con un futuro brillante lleno de posibilidades, sin que sus sueños se vieran aplazados. Dante Caruso había intentado cortarle las alas con sus burlas, su crueldad casual y su propuesta de matrimonio como un insulto. En cambio,
La había liberado para volar más alto de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado, para transformar su dolor en un propósito. La capitana Delphine McCoo arrancó el motor y condujo hacia el mañana, donde le esperaban más alumnos, más barreras que romper y más cielos que conquistar. Ya no solo volaba, enseñaba a otros a volar, demostrando cada día que el cielo pertenecía a todos los que eran lo suficientemente valientes como para reclamarlo, independientemente del uniforme que llevaran, el idioma que hablaran o el color de su piel. El pasado siempre formaría parte de su historia, pero ya no definía sus límites. Había recuperado sus alas y con ellas estaba elevando el mundo. Un estudiante a la vez, un vuelo a la vez, un sueño a la vez. La hora dorada se desvaneció en el crepúsculo y en algún lugar arriba, otro avión se elevó hacia el cielo oscurecido, con sus luces parpadeando como estrellas lejanas. Pronto, pensó Delphine, viéndolo desaparecer entre las nubes. Pronto, otros lo seguirían, y el cielo finalmente pertenecería a todos aquellos a quienes se les había dicho que no era suyo.